Buenos días a todos. Gusto de saludarlos y de contar con su presencia en esta mañana para la clase de orientación educativa. Agradezco a todos su puntualidad. Estamos 7:15, el momento de comenzar según horario. Agradezco a todos, repito, ¿verdad? Su presencia, el estar atentos y el poder contar con pues sus anotaciones, algo para poder tomar nota, porque como hemos hablado en otras ocasiones es importante. Feliz mañana para todos y vamos a iniciar. Antes de iniciar con la grabación, pues como todos los sábados para evitar problema, ¿verdad? Quiero pedirles siempre la colaboración, el hecho de que puedan indicarme si me ven bien, me escuchan correctamente y si la presentación corre adecuadamente y ustedes lo pueden ver. Entonces, en este momento estoy moviendo las diapositivas. Quisiera saber si ustedes logran verlo. No se mira, licenciada. No se mira. No, muy bien. Creo que no he No. empezado a compartir. Muchas gracias. Ahora lo voy a hacer. Muy bien, ahora sí. Ustedes pueden ver que se mueven las diapositivas. Perfecto. Ahora sí estamos bien, licenciada. Perfecto, gracias. Excelente, muchas gracias a ustedes. Muy bien, entonces, recordando también el hecho de que si alguno de ustedes desea unirse, tienen que utilizar el enlace oficial de la universidad. Hay siempre compañeros que están tratando de unirse por, dice, persona ajena al dominio de la Universidad Rural de Guatemala. No puedo darle acceso, entonces si ustedes pueden comunicarse de alguna manera con sus compañeros, yo quiero agradecerles, ¿verdad? Porque pues no puedo darles acceso de esta manera más que por el enlace oficial. Bueno, entonces dicho esto, voy a iniciar con la grabación. Voy a dejar de compartir en este momento. Vamos a iniciar a grabar la reunión. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta semana 3. El tiempo avanza, ¿verdad? Ya vamos pues adelante en este curso bastante interesante. Gracias por estar puntuales. Vamos a iniciar entonces de lleno ya con el contenido de esta semana. Muy bien, estamos en la clase de orientación educativa. El código es SHO 57, semana 3. En esta semana vamos a ver un tema muy interesante. Personalmente lo siento muy importante porque nos da luces, nos da una idea más clara de cuál es el trabajo de un orientador. Y aunque hemos venido viéndolo y por los comentarios que ustedes han hecho, sé que tienen bastante experiencia en esto, pues es muy interesante poder delimitar hasta dónde llega el trabajo de un docente y dónde inicia el trabajo de un orientador. Desde mi experiencia puedo decirles que muchos de los docentes aseguran poder cumplir con todo el trabajo del orientador. ¿Será esto así? ¿Es posible que lo podamos hacer? ¿En qué porcentaje? Bueno, eso vamos a analizar este día. Recordando, mi nombre es Regina Luna de Ordóñez y vamos a iniciar. Siempre revisando en primer lugar el objetivo de la clase, que el día de hoy es describir el papel del orientador educativo a partir del análisis de sus tareas, tanto de las que puede asumir en los procesos de cambio como los que por su formación y trayectoria articula durante el proceso de orientación. Entonces, pues ese va a ser nuestro enfoque, ¿verdad? Analizar este papel, las tareas que tiene en diferentes momentos de la trayectoria. Para iniciar, me gustaría que empezáramos viendo este recordatorio que recopila ideas clave que hemos venido viendo hasta el momento, que es importante tenerlas en mente. Escuchemos con atención, por favor. Dinos
dinos qué es lo más importante que tú encuentres en la figura del orientador. ¿Por qué es importante un orientador? Somos un elemento de personalización y todos los puntos fuertes de cada alumno pueden potenciarse aún más y pueden desarrollarse si podemos desarrollar esa tarea especializada y de ayuda y de acompañamiento a los alumnos, a las familias. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué herramientas utiliza un orientador para trabajar con un alumno? Partimos habitualmente de una evaluación psicopedagógica en la que no solamente aplicamos pruebas, que también, sino que buscamos toda la información relevante del entorno, de la familia, del aula, y de esta forma intentamos recoger una información lo más completa posible de la realidad de cada alumno. No buscamos soluciones mágicas que para todo valgan, sino que necesitamos dar una respuesta específica a cada situación. Entiendo que también es muy diferente según las etapas del ciclo en el que estén, de las edades de los niños, ¿no? Así es. En principio, cuando trabajamos en infantil y en primaria, tenemos una labor de atención temprana, de prevenir, de buscar todos los indicios y signos de alerta para poder proporcionar recursos y atención adecuada y concreta para cada necesidad. En cambio, en secundaria y bachillerato tenemos una labor más de acompañamiento y de orientación personal, sobre todo en un ámbito como la orientación académica y profesional. La misma palabra de orientador es la que nos dice, ¿no?, que es indicar una dirección, no es llevar a alguien, sino que realmente tenéis que hacer una labor de decir hacia dónde indicar y incluir a todo el sistema, ¿no? Los profesores, los alumnos y... Sí, además nosotros no solo abrimos un único camino posible, sino que nuestra tarea muchas veces es proporcionar o enseñar caminos no explorados, tanto para mejorar en tu aprendizaje como en tu toma de decisiones. Muchas veces a un alumno que quiere hacer unos estudios, por ejemplo, si nos centramos en orientación académica y profesional, y está cerrado y centrado en una única opción, hay que abrirles otras alternativas. ¿Qué diferencia encuentras tú entre un profesor normal o el tutor de una clase y el papel del orientador? ¿Qué aportaría además? Nosotros somos también, en cierto sentido, profesores y tutores, pero también podemos tomar una distancia para poder ver desde fuera todo lo que es capaz de hacer un alumno, más allá de sus notas en muchos casos. Un alumno puede tener unas notas no muy buenas en una asignatura, pero ser ese su camino y su pasión. Muchas veces los alumnos deciden solamente en función de unas notas y creo que es un error. Al final es más la implicación que ellos vayan a poner ahí que sus propias potencialidades y dificultades. Y ahí está la labor del orientador para ofrecer un punto medianamente objetivo desde fuera para acompañar luego al alumno en este camino y que no descarte opciones que sí que podría llevar a cabo y realizar. Para terminar, Alberto, dinos qué es lo que más te gusta de tu profesión. Lo que más me gusta yo creo que es el que seamos un elemento de personalización dentro del sistema, un elemento que hace que no nos detengamos simplemente en los resultados académicos, sino en ir mucho más allá, en conocer a cada alumno y en esos años pasan tantas cosas que realmente ser capaz de acompañar en ese camino y no centrarse solamente en éxito o fracaso. Vemos más allá para buscar soluciones y también para... construir la persona. Sí, eso es, porque al final no es tanto un alumno con una nota el objetivo, sino un alumno que haya desarrollado todo su... Que haya crecido, que haya llegado al máximo esa madurez. De su madurez, al final. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias, Ignacio. Muy bien. Entonces, pues pudimos aquí recopilar algunas ideas interesantes, sobre todo diferenciando el hecho de que, pues como orientadores se tiene una mirada desde fuera, ¿verdad? Cosa que para un docente es un poco más complejo, porque está más implicado con los estudiantes. De alguna manera está más implicado, de alguna forma busca, ¿verdad? Ese contacto más directo. En el caso del orientador, busca también un contacto directo, pero más allá de lo académico, y eso es lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, vamos a estudiar o vamos a profundizar en el análisis de qué es un perfil. ¿Verdad? Tengamos claro qué es esto. Es posible que lo sepamos, es algo pues bastante común, bastante relacionado a nuestro contexto, pero es importante tener la idea clara para iniciar sobre conceptos claros. Y un perfil, según la RAE, se refiere a un conjunto de rasgos peculiares
que caracterizan a algo o a alguien, ¿verdad? No es un único rasgo, sino es un conjunto. Entonces, en el campo de la orientación específicamente, se refiere a la necesidad de delimitar aquellos rasgos que conforman la identidad profesional del orientador. Entonces, sí es importante esta parte porque desde mi experiencia, ¿verdad? Yo les he comentado que como docentes a veces no logramos ver dónde inicia y dónde finaliza el trabajo de un orientador. Bueno, dónde finaliza creería yo que es complicado determinarlo, pero al menos dónde inicia. Y entonces sucede que en mi caso tuve esa experiencia, a veces no veía cuál era el trabajo del orientador. A veces me indicaban en las reuniones que teníamos, ¿verdad?, lo que estaba pasando, el proceso que llevaban, pero yo no lograba verlo. Sin embargo, el que yo no lo tuviera tan visiblemente presente no implicaba que no se estuviera llevando a cabo. Entonces, por eso es importante delimitar este trabajo para que podamos primero reconocer el trabajo de un orientador, si es alguien más o si nosotros lo vamos a llegar a hacer. Y luego, bueno, aparte de reconocerlo, apoyarlo, porque es interesante que en la medida en que hay más apoyo y más cohesión en el trabajo entre docente y orientador, son mejores los resultados. Debemos pues tener esa aprobación, ese entendimiento de cuál es el trabajo que se está realizando y poder llevarlo a cabo. Yo colocaba aquí, ¿verdad?, el hecho de que pues el poder incluir, el poder formar una comunidad integrada y saludable, pues es uno de los fines de la orientación. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Analizando la historia específicamente de la orientación, ha sido promovida desde la administración educativa, es decir, surge desde la parte administrativa porque se observa la necesidad de impulsar la calidad en la educación. Esto pues sucedió en diferentes lugares del planeta, ¿verdad?, en diferentes momentos, pero aproximadamente, ¿verdad?, en los años 70 en España se hace popular el concepto de orientación educativa y pues bueno, esas influencias llegan hasta nuestro sistema educativo y surge, entre otras necesidades, para contribuir con el alumnado a las discapacidades, con las discapacidades que está mostrando y se incorpore a los centros educativos. Ya vimos como sus inicios o los inicios de la ciencia de la orientación. Bueno, eso ya lo vimos en clases pasadas, sin embargo ahora estamos viendo cómo ya la orientación educativa se empieza a perfilar en los diferentes centros y con relación a qué surge. Entonces vemos que la idea de la administración es poder contribuir a que el alumnado con discapacidad se incorpore, eso es por un lado, y por otro lado también el dar una orientación profesional y vocacional. Entonces, pues estos son, digamos que los inicios propiamente de la orientación educativa en los centros educativos. La especialización en psicopedagogía también tuvo inicios porque, como hemos analizado en otras sesiones de clase, la ciencia de la psicopedagogía se deriva de la psicología y de la pedagogía. Sin embargo, la especialización como tal en un programa universitario surge a inicios de los 90 en España. Digamos que es relativamente nueva esta especialización, pues digamos no nueva, pero es en los 90 donde surge como un programa universitario. Por estas épocas se logra la implementación de departamentos de orientación en instituciones educativas. Entonces estamos hablando desde estos años hasta la fecha que se habla de orientación educativa, de especializaciones en programas de psicopedagogía y orientación educativa y de implementación de departamentos de orientación educativa. Con el devenir de la vida, ¿verdad?, se han proporcionado nuevas metas al departamento de orientación, por lo que prevalece que es desde la orientación que se busque mejorar la calidad en la educación, para lo cual este departamento resulta ser una pieza clave. Yo colocaba esta imagen de una carrera,
porque pues ahí podemos ver que todos van como en conjunto, unos adelante, unos en medio, unos atrás, pero la idea es que todos vayan por lo menos en un mismo espacio, ¿verdad? Lo que se pretende es proporcionar a cada persona a lo largo de toda su escolarización la respuesta educativa que necesita para poder desarrollar al máximo su potencial y que nadie se quede atrás. Entonces, pues esa imagen me resultó pues interesante y que ilustra la idea, en donde el Departamento de Educación busca eso, una respuesta educativa adecuada con la finalidad de que todos puedan ir en un mismo espacio de acuerdo a sus necesidades. Una de las funciones más relevantes de este departamento también es, como hemos venido analizando, que nadie se quede relegado por falta de atención y de oportunidades. Si bien está dando una respuesta educativa, precisamente lo hace a través de poder dar atención personalizada y buscar la oportunidad de que todos se integren. Esto veíamos la semana pasada en los principios de derecho, que no solamente es aplicable a personas que estén mostrando evidentemente una necesidad educativa. Todos tenemos alguna necesidad de cualquier tipo, emocional, económica, educativa, familiar, afectiva. Entonces, la orientación precisamente está atenta a estas situaciones para generar las oportunidades que nos van a permitir encajar dentro de este sistema, porque es el sistema quien se tiene que adecuar a los estudiantes, no al revés. Por eso también colocaba esta imagen del rompecabezas, ¿verdad? En un rompecabezas, cuando estamos jugando a esto, pues estamos probando las piezas, tratando de analizar de cuál es la manera correcta en la que va a encajar una pieza con otra. Y entonces, cuando encontramos esa manera correcta, pues las piezas encajan, empieza a tener una forma, un sentido. De la misma manera, el Departamento de Orientación busca darle sentido al programa educativo para cada una de las personas, logrando así que realmente la sociedad pueda beneficiarse de las potencialidades de cada uno de los estudiantes. También se busca desarrollar el proyecto personal de vida de la manera más satisfactoria, y esto se logra desde estos pequeños ajustes que se hace en un proyecto educativo. En los inicios de la orientación eran los maestros los que pasaban a ser designados como orientadores, y en muchos lugares, en muchas instituciones aún se tiene esta práctica. Pero en este entonces pues no había una especialización previo a estos años que analizábamos, los años 90, como no había una especialización o un programa educativo, pues eran los mismos maestros los que pues se asignaban como orientadores. Debido a esto, muchas instituciones consideraban que la motivación que los docentes estaban teniendo para poder llegar a ser orientadores realmente era soltar la tiza o dejar de dar clases. Esta era su mayor motivación más que la orientación propiamente. Entonces, pues no se estaba cumpliendo con el objetivo principal, porque no es ¿verdad?, el dejar de dar clase. Es clave tener presente que en la identidad del profesional de la orientación se puede trabajar sin dar clase y dedicarse a aquellas funciones complementarias a la docencia que también contribuyen a la calidad de la educación. Esto ha sido un poco contradictorio, porque también he tenido la experiencia en diversos centros educativos en donde los docentes precisamente sienten algún recelo o no están, digamos, con la disposición correcta o la disponibilidad adecuada de escuchar muchas veces las claves que nos pueden dar los orientadores, precisamente porque no están dando clase. El argumento es entonces cómo va a contar con esa experiencia si soy yo el que estoy dentro del salón de clase y soy yo el que conoce al grupo de estudiantes. Y pues es un argumento válido, ¿verdad? Sin embargo, como recalca esta idea, ¿verdad?, es importante tener presente que aunque trabaja para la educación, desde la educación,
muchas veces no va a dar clase, sí tiene funciones complementarias a la docencia. Entonces, en la mayoría de situaciones, puede que toque hacer de docente y de orientador, o de tutor y orientador, como veíamos la semana pasada. La semana pasada analizábamos este documento en donde veíamos precisamente todas las actividades que un docente tiene y que en realidad también son de orientación. Sin embargo, sí tenemos que tener muy claro que el trabajo o la identidad profesional del orientador es diferente a la del maestro o profesor. Las competencias que se requieren de un orientador son distintas. Aunque en muchos puntos van a converger, en otros puntos van a complementar. El trabajo de un orientador no necesariamente se especializa y no se necesita que se especialice en un proceso didáctico, ¿verdad? Entonces, esto ha sucedido mucho, ¿verdad? Compañeros decían, bueno, pero es que yo veo que pues no es tan hábil como soy yo, por ejemplo, decía algún maestro, para impartir un curso. Y bueno, puede darse el caso. Sin embargo, esta no es la tarea principal de un orientador. Entonces, pues vamos a seguir analizando esta parte. Necesita un orientador precisamente para cumplir con esta función complementaria de la educación, contar con cualidades, características, habilidades, competencias propias del puesto, propias del perfil, que parecieran ser las mismas del docente y en muchos casos lo será, pero tendrá otras distintas porque el trabajo conlleva otras actividades. Para desarrollar las competencias necesarias para orientar, es preciso hacer referencia a las cualidades básicas que debe desarrollar el orientador profesional. ¿Cuáles son estas? Bueno, está relacionado con las cualidades científicas. ¿A qué se refiere esto? Es decir, el conocimiento y el dominio del conocimiento que va a tener en cuanto al área de psicología y pedagogía. Tiene que dominar ambas áreas para poder contar con esa cualidad científica. Luego tenemos las cualidades técnicas y esto se refiere a haceres, a saber hacer, a conocer los procedimientos que se derivan de los conocimientos, porque si yo no cuento con una buena preparación teórica, como hemos estado viendo, con una sólida experiencia en educación, pues es difícil que yo pueda llevar a cabo la tarea de orientador con éxito. Entonces, la tarea de cualidades técnicas depende de las cualidades científicas. Tenemos las cualidades humanas, que podríamos decir que este es el punto clave de un orientador. Pues claro, un docente también cuenta con cualidades humanas, por supuesto, por eso les comento, no es que estas sean exclusivas del orientador, pero en este caso vemos que en cuanto a conocimiento y dominio de conocimiento van a ser un poco distintos a los del maestro, aunque en qué punto van a converger, y eso se espera, en las cualidades humanas. Es un sello identificador del orientador porque pues son estas cualidades humanas las que lo van a dirigir en cuanto a, primeramente, elegir este tipo de profesión y luego en cuanto a tener como esa intuición innata, esa empatía innata y ese criterio que se va desarrollando, que veíamos semanas atrás, que aunque cursemos un programa universitario y contemos con mucho conocimiento y dominio, eventualmente hay personas que tienen como una intuición más desarrollada que otros, porque su personalidad, el temperamento, el carácter, digamos que se alinea más con un perfil de orientador. Entonces, saber convivir e interrelacionarse con los demás es una tarea que para los orientadores se hace muy fácil. Son, digamos, competencias que tienen muy bien desarrolladas y que no para todos esto es posible. Tampoco es imposible porque lo podemos trabajar. Sin embargo, se cuenta como con esa
habilidad, esa capacidad que ya se trae en el carácter, en el temperamento y en la personalidad. Tenemos, bueno, lo que acabamos de ver son las cualidades. Ahora vamos a ver las habilidades. Muy bien, ¿qué habilidades tiene que contar el orientador? Bueno, veíamos que habilidad se refiere a algo que yo tengo que trabajar, una capacidad, la traigo conmigo genéticamente. Sin embargo, la habilidad, pues son actividades o hábitos que yo puedo ir adquiriendo y que con respecto a la práctica me voy a hacer más precisamente más hábil en cada una de las actividades. Entonces, para que un orientador se desarrolle exitosamente en el campo de la orientación, es necesario que tenga una amplia información, determinación para la autosuperación. Esto es muy importante porque tiene la capacidad de analizar a los demás, pero también de autoanalizarse y con respecto a ese autoanálisis buscar continuamente la autosuperación. Y esto no se, digamos que se suscribe únicamente al campo académico, sino que también digamos que se busca en diferentes esferas de la vida, ¿verdad? Especialmente en su crecimiento personal, en su crecimiento en sabiduría, digamos, en discernir las situaciones que pasan. Se busca realmente una autosuperación. También es necesario para ser exitoso las habilidades sociales, como acabamos de conversar, vivir en armonía. Se dice fácil, pero realmente alcanzar una armonía general no es algo sencillo. Decimos general porque es imposible poder tener armonía con todas las personas, evitar una situación incómoda con todas las personas. Eso es imposible de lograr, nadie puede, pero el poder tener en general una convivencia armoniosa con la comunidad educativa es un arte, podemos decir. Es un arte que hay que ir perfeccionando. Un punto clave es la inteligencia emocional. Acá es preciso destacar 3 aspectos fundamentales y es manejar las emociones, reconocer las emociones de los demás y construir las relaciones. Esas áreas precisamente son la fortaleza de ahora y del futuro. Digamos, veíamos también que las capacidades o lo que va a ser determinante para poder ser contratado y mantener un trabajo es esa área de la inteligencia emocional, que tiene que ir siempre de la mano con las competencias académicas, pero estas competencias blandas, específicamente hablando de la inteligencia emocional, son clave. Tiene que ser innovador. Definitivamente la creatividad y la innovación debe ser parte de su quehacer, porque las situaciones humanas están cambiando, cada persona reacciona diferente y veíamos en el video cómo es que no van a crear fórmulas mágicas, ¿verdad? Entonces va a ser 2 por 2 es igual a 4 en todos los casos. Eso no se puede. Con las personas es más complejo. Entonces se debe tener una capacidad de análisis muy elevada para poder ver el estudio de esas partes, concluir cómo será la mejor manera de trabajar el todo, y de esta manera necesitan constantemente innovar basados en conocimiento, ¿verdad? No es como algo improvisado, sino lo que se busca es que las intervenciones siempre tengan un fundamento teórico. También se necesita tener una capacidad docente, porque ya veíamos, puede o el ideal es que el orientador no dé clase, a menos que tuviera una intervención específica en algún grado, en algún nivel, y tenga un momento, como hablábamos también, de periodo de orientación, o que tenga algún proyecto en específico a desarrollar.
entonces va a tomar este papel de docente, pero no es su papel fundamental. Y es importante que si la institución educativa determina, ya vamos a ver en otras diapositivas, cómo es que dependiendo de la perspectiva de la institución educativa, puede que el orientador nunca se involucre en asuntos de dar clase. En otras instituciones es posible que sí, pero tiene que contar con esa capacidad docente, es decir, tampoco lo puede anular porque pues hay diferentes momentos, el contexto está cambiando, entonces sí necesita también contar con capacidades docentes. Para todo esto se requiere de competencias teóricas llevadas a la práctica. Eso sí es muy, muy importante. El poder combinar esta parte teórico-práctica es esencial. Ahora, las competencias de un orientador. Veíamos la semana pasada las competencias que el orientador debe provocar o buscar el desarrollo de sus estudiantes o de la comunidad educativa. Ahora estamos viéndolo desde otra perspectiva, cómo son las competencias del orientador propiamente. Y bueno, el profesional de la orientación sí es un educador, pero un educador en un sentido muy amplio, en un sentido, digamos, que va más allá de una secuencia didáctica, ¿verdad? Entonces, hace un trabajo complementario al del docente. Sí quiero dejar, pues claro, o voy a tratar de dejar esta idea, que no estamos diciendo que uno sea más importante que el otro, es decir, el orientador sí es importante, el docente no. No, solo son diferentes. En algún punto iguales, en otros puntos distintos. No podemos decir que alguien pueda sustituir a alguien, ni que una plaza sea mejor que la otra. Simplemente son distintas y complementarias, ¿verdad? Entonces, puede que no imparta clases, idealmente no lo hace, porque si lo hiciera, ya no podría hacerse cargo del trabajo específico del orientador. Y pues bueno, muchos compañeros míos me decían, bueno, ¿y cuál es este? Si yo miro que no hay mucho trabajo. Y es que es difícil de poder evidenciarlo tan claramente en el día a día. A veces es muy notorio y en otras ocasiones no lo es. Bueno, este trabajo específico de orientador consiste generalmente en dar seguimiento individualizado a estudiantes. Puede que ellos tengan un horario, un calendario de citas en donde se están entrevistando de manera continua con diversos estudiantes y nosotros en nuestros periodos de clase inmersos y pues con el objetivo de poder generar aprendizaje a nuestros estudiantes, no percibimos esto. Entonces, esa es una parte fundamental del trabajo del orientador. También analizar y mejorar los procesos educativos, acorde a las necesidades educativas de los mismos. Entonces, pues continuamente analizábamos la semana pasada que si el trabajo es de poder evaluar, constantemente están viendo cómo está la práctica didáctica y cómo se puede ir mejorando, específicamente con respecto a los estudiantes que están teniendo de manera más clara una necesidad educativa. Dar acompañamiento al alumnado en la toma de decisiones, en la construcción de su proyecto de vida, pues estas son actividades en donde se hace de manera grupal, como de focos o de grupos pequeños, se hace de manera individual, y pues esto consume tiempo efectivo de cada día, ¿verdad? Estas son funciones que también requieren no solo de tiempo, como ya mencionaba, sino de especialización, porque es que no se reúnen únicamente a conversar sobre los temas de la vida, sino con directrices específicas, técnicas, van a dar esta ayuda profesional a estos grupos, o se espera que esto suceda, ¿verdad? Muy bien, existen tareas específicas del profesional de la orientación que ningún otro profesional del centro educativo tiene la cualificación para hacer. Y esto es interesante tenerlo clave porque si bien podemos compartir la docencia,
habrá tareas como las que vamos a analizar este día que no podemos compartir, que el docente no lo puede hacer y no porque sea menos preparado, es que su campo de preparación y de especialización va por otro rumbo, digamos, siempre educativo, pero no hacia ese punto. Entonces, el docente está muy preparado y continuamente preparándose, por ejemplo, en su propio tema, especializándose en su propio tema, en su propia asignatura. Y eso es clave porque pues es un especialista en su tema. Por otro lado, se especializa también en cuestiones pedagógicas, didáctico-pedagógicas, en fin, ¿verdad? Y otra serie de especializaciones que lo hacen igualmente profesional, lo hacen un elemento insustituible, pero de la misma forma pasa con el profesional de la orientación. ¿Cuáles son aquellas actividades en el centro educativo en donde pues solamente el psicopedagogo tiene esa cualificación? Bueno, una de ellas es la evaluación psicopedagógica, ¿verdad? En esta evaluación se utilizan y no se utilizan, ¿verdad?, instrumentos, digamos, estandarizados como pruebas, se utilizan entrevistas, se utilizan pautas específicas para poder llevar a cabo esta evaluación. ¿Quién cuenta con esta preparación específica? El profesional de la orientación. También otra de las actividades específicas del orientador es el asesoramiento técnico psicopedagógico al profesorado, directivos y familias. Bueno, este asesoramiento se da a través de diversos programas, de reuniones específicas y personales, y se busca que, pues bueno, se den esas, digamos, claves específicas, psicopedagógicas, de cómo abordar cierta problemática, cierta situación específica. Como docentes, nuestra misma experiencia y pues una preparación también en rasgos psicológicos nos da pues el camino por donde podemos ir. No es que no sepamos hacia dónde dirigirnos, pero el psicopedagogo ya nos dará directrices específicas, por ejemplo, cuando hay casos como vamos a ir viendo en la presentación de acoso, casos, por ejemplo, de un desarrollo académico sobre el nivel, ¿verdad? O cuando pasa lo contrario, si hay un nivel académico que está bajo el nivel esperado. Digamos que ya para estas especificaciones, aunque tenemos una idea general de cómo trabajar, precisamente porque no nos dedicamos únicamente a un grupo, ni únicamente a estos chicos con necesidad, sí necesitamos una directriz que esté planificada por alguien más. Un programa en donde se nos instruya y se nos diga, bueno, el objetivo es este, el plan a trabajar va por aquí. Entonces ya nosotros, con nuestra experiencia y preparación docente, ya seguimos esa misma línea. Porque si cada docente hace lo que cree que es conveniente, difícilmente vamos a lograr un objetivo. Por eso, si el profesional de la orientación lidera estos programas técnicos psicopedagógicos, pues entonces todos los docentes vamos a ir hacia un mismo objetivo con las mismas directrices. Y el hecho de que repitamos conductas, por ejemplo, que se permitan ciertas cosas a estudiantes y que no, ayuda a tener consistencia en el trabajo. Otra tarea específica del orientador es elaboración de informes. Y para eso se necesita una amplia formación, ¿verdad? Un informe pues tiene especificaciones de cómo elaborarse, incluso de cómo redactarse. La información que se coloca allí es, digamos, de muy alta confidencialidad. ¿Qué cosas deben ampliarse? ¿Qué información debe darse a grandes rasgos? Dependiendo para qué se va a utilizar. Entonces, esto necesita experiencia y conocimiento por parte del orientador. Así que dar clases no es el único ni el mejor trabajo para ayudar al estudiante. Y eso sí es importante tenerlo claro.
repito, ¿verdad? En mi experiencia es como el docente en contra del orientador, porque yo no veo que se haga nada, yo no veo que se logre nada. Y vean ustedes que poder lograr un cambio en un estudiante no siempre es tan fácil, no siempre es tan rápido como quisiéramos. Si nosotros que estamos en el día a día se nos dificulta, ahora pensemos en el departamento de orientación, en donde tiene 2 veces por semana la intervención con el jovencito, con el niño, pues digamos que el proceso se hace un poco más largo. Entonces, sí tenemos que tener claro que nuestra intervención como docente es insustituible. O sea, es la esencia de un centro educativo, pero no es la única manera de ayudar a un estudiante. Para eso existen otras entidades dentro del proyecto educativo que van a ir complementando el trabajo de dar clases. Entonces, pues es una conclusión clave. No es ni la mejor ni la única forma de ayudar a un estudiante. Bueno, seguimos trabajando sobre las competencias. Ya vimos qué cualidades puede tener. Vimos también, regresando un poco, las cualidades, las habilidades, en donde tiene que estar trabajando de manera continua como una espiral, cada vez perfeccionándose. Y ahora vamos a analizar, bueno, seguimos analizando estas competencias. Actualmente la complejidad social, que ya lo hemos abordado desde diferentes momentos, pone de relieve que son muchos, pero muchos, los aspectos en el que el sistema educativo debe abordar a un estudiante para que haya una verdadera contribución, una contribución efectiva a la educación de las generaciones. Yo colocaba esta imagen porque digamos que aunque las imágenes a veces están un poco, digamos, fuera de contexto, pero la idea era poder ilustrar el hecho de que el estudiante hoy día necesita muchos programas, muchas intervenciones, digamos, diversas situaciones, diversos aspectos para que la educación sea efectiva. Entonces, no solamente necesita de un proceso didáctico exitoso, no solamente necesita a un docente especializado en su área, claro que lo necesita, pero también va a necesitar muchos otros programas complementarios que como docentes se nos hace imposible manejar. Nuestra tarea es tan delicada, tan absorbente, que no podemos dedicarnos con éxito a poder evaluar y poder dar todos los programas que un alumno necesita. A veces toca, yo sé, ¿verdad?, que en la realidad es otro el panorama, pero idealmente no podemos hacerlo todo. Es humanamente imposible, por eso se necesitan varios profesionales para enriquecer el proyecto educativo y no quedarnos simplemente rezagados a dar información o generar conocimiento, sino a poder enriquecer al estudiante desde diferentes perspectivas. El profesional de la orientación tiene digamos que un trabajo de bisagra, y me gustó mucho esta comparación porque nos hace recordar, ¿verdad? Cada vez que abramos la puerta nos vamos a recordar acerca de esto. ¿Qué hace una bisagra? Ahí está la imagen. Podemos ver claramente que tenemos dos partes, ¿verdad? Una puerta, el marco de la puerta en este caso, y la bisagra une. El propósito es que pueda hacerse uso de este instrumento, de este material, pero siempre en unidad, porque si la bisagra se arruina, se separa, ¿verdad? Y ya no conseguimos el objetivo deseado. Entonces, el servicio de un orientador o del psicopedagogo es hacer como de puente o de bisagra entre un centro educativo y diversas entidades externas que podrían dar un servicio oportuno a la comunidad educativa. Y aquí se nos dan varios ejemplos. Ustedes desde el primer día de clases pusieron ejemplos muy interesantes.
en cuanto a cómo es que se llegan a enriquecer diversas entidades externas al campo educativo a los estudiantes. Pues aquí hay otras ideas, ¿verdad? Servicios sanitarios, por ejemplo, para concientizar en cuanto a la vacunación, ahora que está en una gran necesidad del COVID o de otras enfermedades. Salud mental, ¿verdad? Como, digamos, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo podemos fomentarla? Hay instituciones específicas que se dedican a esto y qué importante es, porque sobre todo en nuestras sociedades que se deja en último lugar la salud mental. Muchas veces ni siquiera tenemos el concepto clave de qué es esto y eso nos hunde más en el subdesarrollo, nos rezaga más a nivel mundial, porque pues ya estamos analizando que una de las claves para poder salir adelante satisfactoriamente es contar con una adecuada salud mental y desarrollarlo en mi entorno. Esto es típico de países desarrollados y nosotros pues debemos trabajar en eso para ir ayudando al desarrollo de nuestro país. Hay instituciones específicas, como repito, que pueden apoyarnos en este sentido, a las familias, al profesorado, a los estudiantes, cada uno abordado desde su nivel, ¿verdad? No va a ser la misma charla o padres de familia que a docentes que tienen una preparación en psicología. Entonces, pues se puede adaptar a cada grupo de la comunidad educativa. El Ministerio Público o de Educación, hablábamos de entidades de este tipo, cómo es que nos pueden apoyar en cuanto al manejo de drogas, qué consecuencias hay, porque a veces los jovencitos no tienen claro qué consecuencias tienen, no solo a nivel físico, sino a nivel legal. Qué drogas existen, cuáles son las que se están utilizando, a manera de instruir y de evitar que ellos se enrolen en esto. Hay drogas que a la primera ocasión en la que se consumen se vuelven adictivas. ¿Cuáles son estas? Experiencias de personas que han estado sumidas en esto, algunas han podido salir, otras no, pues hay bastante información al respecto que nosotros podemos echar mano o que el psicopedagogo puede analizar, estudiar, evaluar cómo poder llevar a cabo un proyecto de ese tipo. También las municipalidades que ustedes ya comentaban, ¿verdad? Cómo han llegado, por ejemplo, en instrucción vial, pero las municipalidades se han diversificado mucho y tienen muchísimos programas educativos. Aquí en la capital, por lo menos, yo estoy unida a un grupo de la municipalidad y hay capacitaciones desde repostería, caligrafía, música, emprendimientos. Hay diversas capacitaciones que si, por ejemplo, se trabaja un convenio con ellos, podrían llegar a darlo al centro educativo. Pues regularmente contamos con espacio en los centros educativos, es posible que se llegara a concretar algo así, y entonces a nuestras madres de familia poder inscribirlas en algún proyecto que les interese, porque si una madre de familia está satisfecha y cuenta con el desarrollo de sus potencialidades, estará en la capacidad de ayudar de mejor manera a sus hijos. Instruir a las mujeres es instruir a la comunidad. Entonces vale la pena verificar todas estas instituciones y ver qué consorcio se puede hacer, qué proyectos se pueden echar a andar. Asociaciones familiares que aborden necesidades específicas, por ejemplo, hay asociaciones familiares de autismo, asociaciones familiares de chicos con déficit de atención, en fin, hay diferentes asociaciones familiares, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de nuestras necesidades o el enriquecimiento que querramos dar, podemos unir estas dos partes y el psicopedagogo es el encargado de poder unirlas de manera correcta, porque no se trata solo de hacer el contacto, ¿verdad? No se trata de eso, sino
de establecer una colaboración, de monitorearla, de evaluarla, de renovarla. Entonces, ese es un trabajo de bisagra, ¿verdad? De que esto esté sostenido. Aunque las tareas no sean de naturaleza propiamente docente, como acabamos de ver, no precisamente es dar una clase como va a enriquecer el proyecto educativo, son igualmente educativas, solo que nos educan en otros ámbitos, ¿verdad? De manera más integral, en donde ya no es solo un contenido académico lo que se trabaja, sino contenidos también para la vida, que claro, el académico también es para la vida, pero estas son como más prácticas en el día a día. Entonces, no son actividades docentes, pero son igualmente educativas. Cada vez resulta más necesario entonces atender estos aspectos complementarios para poder ir abordando las problemáticas que surgen y se considera fundamental una formación diversa, una formación integral. Bueno, en definitiva entonces, el perfil del profesional orientador pues no es educativo, bueno, es educativo, perdón, pero no precisamente docente. Entonces yo ponía esta ilustración en cuanto al zapatero, ¿verdad? Y es que hay un dicho muy popular que se utiliza donde dice zapatero a tu zapato, ¿verdad? Pues el docente es el especialista en el proceso educativo, en enseñanza-aprendizaje, pues es igualmente importante. Sin embargo, lo que nos ocupa en esta clase es el papel del orientador, es la clase de orientación educativa. Entonces, ¿cómo es que cada uno trabaja desde su lugar? Cada uno es especialista en su actividad. No significa que entonces haya una barrera y bueno, de esta parte para acá está el docente y de este límite para allá está el orientador. No, es importante trabajar en comunidad, en colaboración completa, pero en la medida en que entendemos mejor este trabajo de orientación, podemos ser más colaboradores, porque eventualmente hay un poco de resistencia de parte de los docentes en el trabajo de la orientación. Pues, como les digo, yo hablo desde lo que yo he observado, puede que en su centro no suceda, y que bueno, porque no debería. Cada profesional es necesario y complementario. Y bueno, en realidad estamos trabajando ambos profesionales en mira del desarrollo del estudiante, pues deberíamos dejar como nuestros intereses personales de lado para poder enfocarnos en los intereses del estudiante, de la institución educativa, y entonces vamos a lograr un cambio permanente y notorio, ¿verdad? Necesita definirse desde las tareas o funciones especializadas que solo desarrollando ciertas competencias puede abordar con rigor y calidad este orientador. Lo mismo sucede en el caso del maestro. Bueno, tipos de competencias del profesional orientador. Ahora vamos a ver los tipos. Vimos la semana pasada los tipos de competencia que debemos desarrollar. Ahora vamos a ver los tipos de competencia del profesional orientador. A manera de resumen y de rápido procesamiento, las podemos organizar en dos grandes grupos. Un gran grupo son las competencias compartidas con la comunidad educativa, que incluyen la docencia, que incluyen aspectos que de alguna forma también ejecuta el docente, y también tenemos competencias específicas del orientador, como analizábamos unas diapositivas atrás. Por ejemplo, una evaluación psicopedagógica, que pues muchos docentes no tenemos la preparación en ese sentido, ni contamos con el tiempo, porque nuestra actividad es otra, ¿verdad? Entonces, ahí podemos notar competencias compartidas con la comunidad educativa, competencias específicas, pero convergen en un mismo punto: poder hacer un proceso educativo integral, enriquecedor, que busque los grandes fines de la educación.
Vamos a dar algunos ejemplos de las competencias compartidas con el profesorado y algunos pueden ser docencia, que puede ser o no, ¿verdad? Pero en algunos centros educativos es obligatorio que el orientador dé clase. Bueno, entonces esto puede estar compartido con el profesorado. También los programas educativos, porque es imposible que el orientador piense en un programa o el docente y el orientador hayan construido un programa y que solamente lo eche a andar el orientador. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces se necesita la colaboración de la comunidad. Regularmente los programas en educación y la respuesta educativa para los estudiantes se hace en comunidad. Pues es la única manera de lograrse, ¿verdad? La convivencia, cuando hablamos de convivencia es espacios en donde, por ejemplo, se hace alguna celebración del Día de la Mujer y se va a concientizar de ciertas cuestiones. Aunque venga del departamento de orientación, pues el docente colabora primero cediendo el tiempo de su clase, porque pues será durante el horario de clase, teniendo alguna sensibilización previa dentro de clase. Entonces, los momentos de convivencia que se organizan en digamos, el horario de ese día está en convivencia, en comunidad. También la mediación. El orientador es un mediador, el docente también es un mediador. Los programas específicos de calidad educativa, porque pues allí podríamos decir que el que va a dar ese plus va a ser el docente. El orientador puede pensar en ciertas ideas dirigidas en cuestiones psicológicas, en cuestiones pedagógicas, pero quien va a ejecutar de manera exitosa realmente, o por lo menos depende un gran porcentaje de que estos programas sean exitosos, es del docente. Retomando competencias específicas del orientador, detección precoz y atención temprana a la diversidad. Como veíamos en el video, regularmente esto sucede en la preprimaria y en la primaria, pues porque en secundaria el enfoque ya será distinto. También la evaluación psicopedagógica, retomando la aplicación de pruebas específicas y contextualizadas. Regularmente las editoriales que pues investigan, tienen profesionales específicos, de campos específicos y generan pruebas para poder, por ejemplo, evaluar incluso, digamos, vamos a decir, inteligencia o la capacidad de procesamiento de información. Hay pruebas de personalidad, digamos, hay pruebas de tipo emocional y de tipo académico. Entonces, puede que se utilicen ambas, ¿verdad?, para poder hacer un perfil del estudiante. Pues las editoriales que generan estas pruebas exigen una preparación específica de la prueba, aun cuando el profesional de la orientación tenga preparación en psicometría y tenga las ideas claves de cómo o cuáles son las estrategias para pasar una prueba. Se necesita una preparación específica para cada prueba y una actualización constante. Ahora se está utilizando mucho la modalidad electrónica. Ya las pruebas, digamos, a mano están quedando un poco, digamos, atrás en el proceso. Incluso hasta en procesos de selección de personal, las pruebas ahora ya no son de papel y lápiz, sino se manda un enlace, se contestan en línea, inmediatamente el ordenador, pues el programa, hace una, digamos una calificación, por decir así, y con esta calificación ya da un perfil, ya da una idea. Entonces ya el psicopedagogo o el especialista en recursos humanos hace las valoraciones, los cotejos. Entonces se requiere una preparación específica y las editoriales exigen estas preparaciones y dan certificación para poder utilizar esas pruebas. También el profesional orientador va a elaborar por él mismo, ¿verdad?,
escalas, entrevistas u otros instrumentos de medición ad hoc para las necesidades propias que está enfrentando, porque eventualmente no vamos a encontrar un material que se ajuste específicamente a lo que necesitamos. Pues si bien es cierto que el profesional tampoco está capacitado de poder generar una prueba académica, pero sí escalas, entrevistas o ciertos instrumentos, digamos, que no son estandarizados, pero que ayudan y que dan una guía, una luz acerca de una situación específica que se esté viviendo. También identificación de necesidades educativas especiales, pues eso ya lo hemos tenido bastante claro. Identificación de estilos de aprendizaje y capacitación sobre ellos. Pues en este sentido el docente también conoce mucho, ¿verdad? En cuanto al estilo de aprendizaje, sobre todo porque lo está viviendo en el día a día con los estudiantes. Pero sí es buena una capacitación en general de cuáles son esos estilos, cómo abordarlos, y ya entonces el docente determinará sus acciones propias en la clase. Intervención y seguimiento personalizado a toda la comunidad educativa, incluidos los docentes. Detección de problemas de salud mental, porque no solamente hay necesidades, digamos, académicas, sino también hay de tipo neurológico, de salud mental, de la mente propiamente, en donde ahí el campo de la psicología y la preparación en psicología es crucial, ¿verdad? Entonces, también se dan problemas, por ejemplo, como una esquizofrenia, un trastorno, digamos, compulsivo, alguna manía. Son situaciones que también se pueden vivir en un centro educativo y se tiene que dar un abordaje a esto. También, bueno, ya veíamos que la elaboración de informes psicopedagógicos, esto es bien trascendente porque puede que se requiera incluso legalmente por parte de alguna entidad legal. En el caso de la PGN, por ejemplo, sí utiliza los informes psicopedagógicos de las instituciones para determinar muchas de las cosas. Y eso me trae al otro punto, donde dice dictámenes de escolarización. Si un niño necesita recursar un grado, y si necesita, ¿qué necesita un niño? Eso lo va a dictaminar a través de un informe psicopedagógico, es de tipo legal, y eso va a marcar la vida de un estudiante. Por eso se necesita, pues, una preparación bien profunda, una investigación, un trabajo grande de parte del psicopedagogo. Organización de la respuesta educativa, y no solo pensar en el proyecto que se va a llevar a cabo con los estudiantes, sino cómo organizarlo. E intervenciones en caso de acoso escolar, situaciones de violencia, la diversidad de género, que pues algunos docentes o algunas personas de la sociedad apoyan o no apoyan, pero bueno, eso es un tema muy complejo, muy profundo, pero es una realidad y se está dando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo intervenir? Bueno, pues cada comunidad, cada institución buscará las estrategias que les sean adecuadas. Acompañamiento en autoconocimiento del alumnado, asesoramiento de la comunidad educativa, apoyo a la función tutorial de los docentes, porque el docente también en algún momento es un tutor, un orientador, pero el departamento de orientación apoya esas acciones. Bueno, ahora vamos viendo los roles que va desempeñando un orientador, y es el rol de consultor. En realidad va a plantear estrategias de solución de problemas con toda la comunidad, el rol de asesor, porque aporta esas estrategias de prevención e intervención, ¿verdad? Va a asesorar en este caso. Y el rol investigador, que tiene que ver con la evaluación, como la veíamos la semana pasada, en donde observa la problemática, la encuentra, mide esta problemática, la diagnostica y luego va a generar hipótesis, intervenciones. Luego analiza, explica y evalúa esos datos que recaba para volver a comenzar o a continuar con
lo que se ha, digamos, con lo que se ha iniciado a trabajar. Me gustaría en este momento que viéramos este video. Este video se dedica específicamente a la toma de decisiones. Es como una ejemplificación del rol que el orientador tiene específicamente con estudiantes de un nivel de secundaria, ¿verdad? En donde ya se está perfilando. La orientadora que habla acá lo ha trabajado no solo en instituciones educativas, sino también ya con personas adultas. Y me gusta mucho la esencia, ¿verdad? Porque ahí, en su intervención, podemos percibir muchos de los roles, de las cualidades, de las habilidades y de las competencias que debe tener un orientador. Me llamó mucho la atención porque aun cuando no se abordan estos temas de competencia del orientador, se evidencian, se ponen de relieve hasta en el lenguaje corporal de ella, en la empatía que logra proyectar. Entonces podemos ver dos cosas importantes. Primero, toda esa parte de cualidades, habilidades, competencias de un orientador, y por otra parte, la ejemplificación del trabajo de un orientador para poder elegir o acompañar ya sea a un estudiante o a un padre de familia, un adulto, un miembro de la comunidad educativa a tomar decisiones. ¿Qué elementos tomar en cuenta? Entonces, veamos, enfoquemos nuestra atención en estas dos cosas, a poder evidenciar cuál es esa mística, por decir así, del orientador y cómo se ejemplifica este trabajo. Observemos entonces. ¿Qué hago? ¿Estudio ingeniería en petróleo, que todo el mundo me dice que tiene buena inserción laboral? ¿O me juego por fotografía, que es lo que yo amo? Yo quiero estudiar enfermería, pero mis padres me torturan y todo el tiempo me dicen estudia medicina, es más sólida, es más importante. Yo no quiero estudiar medicina, pero tampoco los quiero defraudar. ¿Qué hago? ¿Le digo lo que siento o mejor me lo guardo? Estoy podrido de la oficina, harto. Lo único que quiero es renunciar ya. Pero mejor me quedo un tiempo más y pago todas mis deudas. Todo el tiempo estamos eligiendo. De hecho, numerosos autores a lo largo de la historia han dicho que la vida es la suma de nuestras elecciones. Y según mi opinión, ante cada situación, aunque más torturante o difícil la sintamos, siempre tenemos ese margen de libertad para poder decidir qué actitud tomar frente a ellas. ¿Cómo eligen ustedes? ¿Priorizan su razón, su intuición, su corazón? ¿Son más bien impulsivos o reflexivos? ¿Tienden a arrepentirse más de lo que no se animan a hacer o de lo que sí hicieron? ¿Se torturan analizando cada alternativa? ¿Se dejan llevar por lo que otros les dicen? El mundo de las elecciones siempre me fascinó y una de mis pasiones es la orientación vocacional y acompañar a jóvenes y también a adultos a descubrir su potencial enorme y a tratar de detectar cuáles son aquellas carreras o trabajos más vinculados con sus intereses o más alineados con las metas que quieren alcanzar. ¿Cómo entonces tomar decisiones mejor fundamentadas y más alineadas con lo que yo soy, quiero y pienso? Según mi experiencia profesional, teniendo en cuenta dos grandes aspectos: el mundo externo y contexto, y mi mundo interno.
conociéndome a mí mismo. Suena tan aburrido, ¿no? Y es tan fascinante. Vamos al mundo externo. ¿Qué carreras, qué cursos, qué oficios existen? ¿A qué se dedica cada uno de ellos en la práctica? ¿Qué percepción tenemos? ¿Qué posibilidades de proyección hacia futuro tiene cada una de ellas? ¿Sabían que hay un cálculo, varios en realidad, que estiman que dentro de 15 a 25 años, gran parte de las carreras y trabajos que existen hoy, en la manera en que existen, no van a estar más? Y que muchos de los que están en estos momentos, dentro de unas décadas, van a ser reemplazados por robots con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Desesperamos? ¿Nos deprimimos? ¿No hacemos nada? No. Déjenme hacerles una sugerencia. No se queden con una sola opción, porque todos tenemos gustos e intereses por mucho más de una cosa y por lo tanto por mucho más de una carrera, ocupación, oficio, trabajo. Algunos hemos aprendido que teníamos que elegir una sola cosa para toda la vida. Y si bien en algunos casos esto funciona, de acuerdo a la realidad, todos cambiamos. Lo externo cambió. Y la decisión que yo tomé en un momento de mi vida no necesariamente tiene que ser afín, coherente con mis necesidades y mis posibilidades actuales. Para los que tengan el privilegio de estudiar, porque no todo el mundo puede hacerlo, me animo a hacerles una sugerencia. No elijan de acuerdo a lo que yo llamo menú de restaurante. ¿Qué quiere decir? Miran del lado de los precios, dicen, maravilloso, 2 años, no quería estudiar más que eso, me anoté. O del otro lado del menú, no tiene ni una sola materia de matemática, qué suerte, porque yo no lo soportaba más, me anoto ahí. ¿Y qué se olvidan? Que a lo largo de los 2 primeros años van a tener materias generales, introductorias, básicas, aburridas, teóricas, abstractas, que muchas de esas materias les van a gustar y otras no. Y algunas les van a resultar fáciles y otras difíciles. Entonces, sugerencia, pongan el foco un poco más allá. ¿En qué van a estar haciendo? Parte del día, semanas, meses, a veces años, pero no toda mi vida. Algo más importante acá. Quiero detenerme, si me permiten, en mi mundo interno. ¿Cómo descubrir mi potencial? Conociéndome a mí mismo. Recuerden estas preguntas. ¿Cómo soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me resulta fácil? ¿Qué quiero? ¿Hacer algo que me guste, que me apasione? Porque si no pierdo rápidamente el interés y la motivación y abandono lo que estoy haciendo. Tener poder político, reconocimiento, tiempo libre para dedicar a mis afectos y a mis hobbies. Todas las opciones son válidas y cada una de las decisiones que tomamos y que no tomamos tienen consecuencias. ¿Qué me resulta fácil? Lo científico, lo exacto, filmar, actuar, escribir. ¿Cómo soy? Extrovertido, sensible, introvertido, familiero. ¿Qué me gusta? Ahora vamos a ir a tratar de seguir algunas pistas que como detectives privados de nosotros mismos podemos ir sacando a la luz. ¿En qué tipo de lugares o ámbitos me gusta y disfruto estar? Al aire libre, lugares cerrados, concurridos, solitarios, oficinas, institutos de investigación. ¿Haciendo qué? Investigando, asesorando, ayudando, llevando la contabilidad. ¿Con qué o con quién buena parte del tiempo? Personas, ¿de qué edades? Sustancias químicas, elementos de laboratorio, dibujo, diseño, cuadros gráficos. Hay algo importante acá, pero primero vamos a un ejemplo concreto. Me gusta conocer lugares y viajar. Me resultan muy fáciles los idiomas. Soy práctica y concreta.
Listo, azafata. Pero a mí también me resulta fundamental estar con mis hijos todas las mañanas y llevarlos a la escuela. Ese estilo de vida no va a condecir con el estilo de trabajo que tiene esa ocupación o profesión. Y ahí viene de vuelta la sugerencia de que busquen muchas opciones, porque además tienen un potencial infinito que ir descubriendo. En estos años, les cuento que cuando voy contando a las personas, después de hacer muchos tests y muchas tareas y muchos cuestionarios, las últimas carreras entre las cuales las personas en general están dudando, ¿hay ante alguna que les brillan los ojos? Si ustedes tienen hijos, sobrinos, amigos, traten de detectar ese brillo especial, porque ese brillo muestra algo que está dentro y que la razón no puede llegar a profundizar. Abran esa puerta. Adentro nuestro sabemos realmente lo que queremos y sentimos. Algo más para tomar decisiones mejor fundamentadas. Pedir y recibir ayuda. Hace un tiempo, ante una decisión difícil que yo estaba tomando en mi vida, uno de mis hijos, uno de mis amores, me recordó una pregunta que yo suelo hacer con mucha frecuencia en las charlas y en los cursos y que en ese momento había olvidado por completo. Me dijo: mamá, esta decisión te acerca o te aleja de la persona que querés ser. Jugarme por lo que quiero o elegir llegar a fin de mes para pagar las cuentas para mis hijos, me acerca o me aleja de sentirme más en paz y estar más conforme conmigo misma. Entonces, escucho otros puntos de vista, me abro a otros criterios y vuelvo a mí, porque tengo una vida entre mis manos, la mía. ¿Qué elijo hacer con ella? ¿La entierro? ¿La oculto? ¿La tapo? ¿Me vuelvo chiquitita por miedo? ¿Echo la culpa a este país, al mundo, a mis padres, a mi pareja, a mi expareja, por todo lo que no pude y no me dejaron hacer? ¿O pongo el foco en lo que sí soy, quiero y puedo? ¿Qué elijo? Agarrar y tomar la arcilla que tengo entre mis manos y construir algo único que nadie más que yo podrá modelar, crear, disfrutar y compartir con los demás. Muchas gracias. Muy bien, entonces pues interesante la intervención de esta orientadora, ¿verdad? En cuanto a qué elementos podemos tomar en cuenta para elegir, pero básicamente lo que, pues como les decía, llamó la atención de alguna manera es que podemos evidenciar cuáles son esas competencias, esas cualidades, esas habilidades que debe tener un orientador, que como les decía, se pueden percibir, ¿verdad? Y quisiera, si alguien, voy a dejar de compartir un momentito, si alguien quiere comentar al respecto del video, del tema que estuvimos viendo el día de hoy, pues está un poco denso en cuanto a contenido, por eso la participación hoy no ha sido, pues digamos, solicitada hasta este momento. Entonces, agradezco a todos los comentarios en el chat. Ya, buenos días, muchas gracias.
Si alguien quiere comentar algo, puede ser de manera escrita o puede ser de manera oral. Siempre recuerden que tratamos de hacer un cierre o retomar ideas importantes que hemos aprendido. Todos nos quedamos con alguna idea importante. Entonces, pues, los invito a compartirla porque es enriquecedor. La idea que yo puedo tener como importante es distinta a la que tiene otro compañero y nos podemos enriquecer. Así es que puedo escucharlos o leerlos. Espero la participación de ustedes. Pues sabemos más de 100 conectados, así es que yo esperaría por lo menos unos 2 comentarios, ¿verdad? Recuerden que no podemos convertirnos solamente en escucha pasiva, ¿verdad? Sino que necesitamos compartir. Pueden levantar su mano para que yo les dé la participación. Y es que les voy a decir, como diría mi maestro, no sé si entendimos todo o no entendimos mucho. Eso solo lo puedo saber a través de sus comentarios, porque la idea es transmitir esta información, pero yo quiero saber cómo lo han procesado ustedes, que en realidad es lo más importante. Muy bien, Noemí ha levantado su mano, la escuchamos, gracias. Aún no la escuchamos, Noemí, ¿puede revisar su audio? Bueno, creo que algo pasó allí con el audio. Si no logramos establecer la conversación, podemos escribir, pero sí me gustaría que se diera alguna participación de estudiantes, porque, pues, les digo, la única manera que tengo aquí y ahora de saber si procesamos la información es teniendo algunas ideas claves de parte de ustedes. Es necesaria la participación. Sí, licenciada, ¿me escucha? La escuchamos. Sí, licenciada, sobre lo que usted está hablando, la orientación, para mí es muy importante porque es un objetivo a favorecer el desarrollo, digamos, al integral del alumno, con el fin, digamos, que realice adecuadamente su aprendizaje y que permite también participar a través La estábamos escuchando y perdimos su audio. Bueno, si gusta puede ya sea escribirlo o intentarlo nuevamente. ¿Alguien más está levantando la mano? Ángel, ¿puede hacer su intervención? Lo escuchamos. Buenos días para usted, licenciada, y para todos los compañeros y compañeras, los que estamos conectados en diferentes partes del país. Buenos días. Somos cientos nuevos los que estamos conectados. Pues primero agradecer a Dios y a usted, licenciada, por darnos el espacio, compartir quizás nuestras ideas o experiencia que nosotros pensamos. Pues este curso es algo que llama la atención, lo personal, lo que es orientación. Algo que me llama la atención, lo que es el video, que nadie más va a tomar la decisión por nosotros, nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Somos los dueños de que vamos a... Puede que hay algo nos va a orientar, pero del video dice que como que nos van a esclavizar. Voy a tomar esta carrera, o algo más me va a decir que este es como que está uno esclavizado. Uno es que va a tomar sus decisiones.
uno es el que va a decidir cuál es lo que me guste más. Esa es bueno, lo personal, es algo que nos aclara, es algo que me llama la atención de ese tipo de video. Y en especial también, usted, licenciada, este curso es un curso muy amplio, complejo y es entendible. ¿Qué es lo que es la orientación con ustedes? Nosotros como docentes somos orientador o somos facilitador ahora al estudiante. El estudiante es el que tiene que construir sus conocimientos. Pues nosotros vamos a ir asesorando, vamos a ir orientando. Creo que es el campo laboral como docente. Solamente, licenciada, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias por esta intervención tan interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestras decisiones y la capacidad que nosotros tenemos y el entrenamiento que tengamos nosotros va a hacer que lo hagamos con nuestros estudiantes. Hay algunas intervenciones acá por escrito. Yasmín menciona, es el proceso de ayuda y acompañamiento que tiene el contexto de la educación. El proceso se realiza por el orientador en conjunto con el profesorado y la familia a través de modelos de orientación con la finalidad de estar o de promover la prevención y el desarrollo humano. Es un proceso por el cual se apoya a la familia y al alumnado para conseguir un correcto desarrollo. ¿Es correcto? Muy bien, muchas gracias. María José Azurdia dice, con respecto al video, este tipo de orientación es muy importante a los alumnos para que ellos puedan escoger algo que les guste, ya que definitivamente influye la opinión o consejo de padres, y al ser de esta manera es cuando se cae en malas notas, falta de interés sobre lo que estudian. Es verdad, es correcto. Yo agradezco la contribución y aprovecho para recordar que deben mantener apagadas sus cámaras. Entonces, por favor, revisen tener apagada la cámara para poder cumplir con este requerimiento. En cuanto al perfil del orientador, quisiera una última intervención porque ya casi estamos sobre el tiempo. ¿Cuál es la experiencia, si alguien me quiere comentar, en cuanto al trabajo de orientador y docente? Porque eventualmente ha sucedido que lo que les comentaba, el docente no ve el trabajo del orientador o considera que muy bien podría llevar a cabo todo el trabajo del orientador. Vimos cómo es que tienen un trabajo similar en algunos puntos y en otros diferente, aunque ambos trabajos son educativos. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto específicamente de este punto? Veo que está levantando la mano Noemí nuevamente y Micaela. Entonces, escuchamos a Noemí y esperemos que nos dé tiempo de escuchar a Micaela. Pueden comenzar con su intervención, las escuchamos. Sí, licenciada, sobre eso debe ser, digamos, una persona flexible, adaptable, ser capaz de trabajar en equipo y ser una persona organizada y motivada en buenas habilidades. Excelente, es correcto. Trabajar en colaboración. Usted dio un punto muy importante porque es necesario, ni el docente va a poder cumplir con todos los aspectos educativos del proyecto, ni el orientador. En realidad se necesita que se trabaje de manera complementaria. Así es. ¿Alguien más que tenga un último comentario al respecto? ¿Alguna idea que haya anotado dentro de sus puntos claves que quiera compartir con nosotros, refiriéndonos al perfil, qué es el perfil, qué cualidades pudieron notar en la orientadora de este video, qué cualidades pudieron percibir de ella en este video, que son parte de las cualidades o habilidades que tiene que tener un orientador? Pueden anotarlo también. Si a veces el audio no funciona muy bien, pueden dejarlo anotado. Yo por lo menos pude notar un manejo de emociones bastante productivo, digamos, ¿verdad? Como es que aunque ella estaba tensa,
o en algún momento un poquito quebrada, logró manejar la situación. Eso es algo interesante, ¿verdad? Cómo maneja sus emociones. ¿Quién más quiere compartir un último comentario de hoy? Ya estamos casi sobre el tiempo. Muy bien, bueno, veo que, pues espero que seguramente hayan tomado esas notas, las hayan tenido y las tengan a mano, que puedan volver a ver la grabación de esta clase, que puedan volver a ver la clase a través de la grabación, porque es importante tener bien claros los puntos. Como mencionaba el compañero, pues la orientación es una tarea compleja y esta clase específicamente ha sido un poco densa en contenido. Entonces les invito a poder ver el video introductorio de la semana y poder hacerse el horario que hemos hablado casi todas las semanas para poder retomar la clase y poder tener clara esta información. Agradezco mucho su presencia, la puntualidad, la participación y espero que todo el mundo esté tomando nota y que todo el mundo esté con el interés, digamos, presto para poder comprender la información. Pues nuevamente tengo a Micaela con la mano levantada y Magdalena. Pueden, primero Micaela, ¿la escuchamos? Buenos días para todos. No sé si me logran escuchar. Sí, Micaela, buenos días, la escuchamos correctamente. Por la mala conexión, a veces me tira a otro lado. Con respecto al video, a veces, como dijo la que estaba dando la conferencia o la que estaba impartiendo, en nuestras manos están nuestras decisiones, en las cuales nosotros a veces nos dejamos llevar por los comentarios de lo que la gente dice, como por ejemplo, al tomar de esta decisión mía, a veces, o sea, escuché unos comentarios que decían, es que hay muchos maestros, que no sé qué, y empezaron a decir. Entonces, una parte que habló la psicóloga o licenciada, que no nos podemos quedar con una sola opción. De hecho, de mi experiencia, comento que antes que empecé a estudiar y de enfermería, pero en las cuales no pude, no es porque no pude lograr, sino que por situaciones que se me dificultó cerrar esa carrera, digamos. Entonces, como dijo ella, en nuestras manos está lo que nosotros querramos, pero debemos, o sea, tenemos que estar firmes y tenemos que ver hacia dónde nos vamos, y nos tenemos que enfocarnos en nuestras metas, que no nos dejemos llevar por comentarios de la gente. Muchas gracias, solamente. Muchas gracias por la intervención, Micaela. Así es, ¿verdad? Realmente la decisión, como ella decía, la arcilla en nuestras manos es nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho a Magdalena. Estamos sobre las 8:48. Puedo escucharla con muchísimo gusto, pero si el resto de compañeros o algunos compañeros necesitan desconectarse porque tienen su tiempo medido, lo pueden hacer, porque según entiendo terminan un curso e ingresan a otro, entonces por eso no podemos extendernos mucho en el tiempo.